Muy buenos días. Bienvenidos al webinar sobre empoderamiento económico de las mujeres en la pospandemia. La crisis del COVID-19 está afectando al mundo de una manera sin precedentes. Una situación llena de contradicciones. Es individual, pero afecta a todos. Es invisible, aunque muy visible. No discrimina, pero sí discrimina. Todas las regiones están pasando por grandes transformaciones duraderas que afectan desde los aspectos económicos hasta los humanitarios, sociales e incluso políticos. La cooperación conjunta entre naciones e instituciones nunca ha sido tan importante como hoy. Dentro de ese contexto, el Latin American Leadership Program, LALP, y la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, de la Organización de Estados Americanos, hemos decidido tener una conversación sobre el tema de género. En particular, hemos organizado 2 diálogos en línea a través de los cuales se buscará acercar el análisis y pensamiento de la academia a la toma de decisiones por parte del Estado y otras partes interesadas respecto a los desafíos en torno al empoderamiento económico de las mujeres y ver las oportunidades que se presentan a pesar de la crisis actual. Como representante del Latin American Leadership Program de Georgetown University, quisiera reiterarles la importancia de conectar a los diferentes líderes en América Latina para compartir conocimiento y crear impacto en nuestra sociedad. Queremos aportar a la toma de decisiones dentro de los sistemas e instituciones políticos, económicos y sociales, facilitar el conocimiento y la colaboración entre los países de la región y ayudar a las economías latinoamericanas a superar los desafíos socioeconómicos, tecnológicos y ambientales para así lograr el bienestar social, promoviendo el intercambio de mejores prácticas con el apoyo de casi 700 alumnos de nuestra red en toda la región iberoamericana. La crisis derivada por la pandemia de COVID-19 está impactando de manera diferenciada a las mujeres. Diversos análisis han puesto su mirada sobre la profundización de las desigualdades de género durante esta crisis. Una de las brechas que más se ha abierto es aquella vinculada con la participación de las mujeres en la economía y su empoderamiento económico. De ahí el tema de hoy, empoderamiento económico de las mujeres en la pospandemia. Seguimos adelante tratando de dar un panorama bastante completo y le doy la palabra a nuestra amiga Alejandra Mora para que dé la bienvenida como representante de la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA. Alejandra, todo tuyo. Sí, muy buenos días. Un saludo, Ricardo Ernst. Muchas gracias por estar juntos en este proyecto. Esto que mencionas, que lo que estamos viviendo no tiene precedentes y que la forma de cambiarlo y de ayudar y de incidir en los estados para que puedan hacer las cosas con una ruta que tenga una perspectiva integral, tiene que ser a través de las alianzas, y por eso celebro que desde la Comisión Interamericana de Mujeres estemos trabajando con este programa del Georgetown University. Agradezco las posibilidades de hacer esa mirada que tiene que ver con un rol de la multilateralidad. La multilateralidad tiene en este momento la necesidad de colocar discusiones para que los estados puedan hacer una toma de decisiones en donde entiendan que no existe ninguna política ni ninguna acción neutra. Para nosotras como Comisión Interamericana, la llamada de atención ha sido estratégica en el sentido de señalar de que cada decisión que se ha tomado durante este proceso y que se va a tomar en la nueva normalidad afecta diferenciadamente a los hombres y las mujeres. Pero hemos dicho un elemento más complejo aún. No solamente que se han profundizado esos impactos diferenciados y que la violencia y la discriminación contra las mujeres se ha profundizado en este periodo, sino que corren riesgo de retrocesos los adelantos que las mujeres hemos tenido durante estos cientos de años, donde milenariamente hemos venido tratando de incidir en los avances que hemos venido dando, pequeños peldaños que hemos venido asumiendo. Hemos estado a la mitad del río y hoy corremos riesgos de devolvernos a la acera y a la orilla de donde veníamos. Por lo que sentimos que es tan impactante lo que está sucediendo en todas las áreas, en la esfera de la vida privada,
en la esfera de la vida social, en la esfera de la vida laboral y en la esfera económica. Así es que colocar todas estas dinámicas, hacer y ponerse los lentes de género, decimos quienes trabajamos cotidianamente en los derechos de las mujeres, nos permite primero desnaturalizar muchas de las cosas, como el cuidado sobre el cual voy a hablar en este espacio, entre otras cosas, pero no solo desnaturalizarlo, porque no es suficiente que nos digan, sí, qué barbaridad lo que está pasando, sino que brinquemos cualitativamente al diseño de política pública, a las acciones legales y a colocar las acciones afirmativas, que es la metodología para poder compensar esas desigualdades que están sucediendo. Celebro que hablemos con quienes saben, quienes producen conocimiento en los temas y particularmente que entendamos la importancia del empoderamiento económico para las mujeres, pero para la sociedad y para la reconstrucción de estas economías que van a requerir de la mitad del talento humano de las mujeres. Así es que muchas gracias, amigo Ricardo. Es una nueva alianza que hacemos en compañía con todo tu equipo y celebro que en compañía con el equipo de la CIM podamos trabajar en colectivo. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, por esa introducción y naturalmente estamos atacando un tema de primera línea en lo que se refiere a la situación actual. Me gustaría dar la bienvenida a Alma Espino. Déjame presentar un poco el currículo. Estamos hoy profundamente afortunados pues, de contar con Alma. Alma es economista, ha sido investigadora, directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en Uruguay. Actualmente es docente libre del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Desde el 1997 es la coordinadora del área de desarrollo y género en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay. Pertenece al Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre Género, Macroeconomía y Economía Internacional. Asimismo, es miembro de la directiva de la Asociación Internacional para Economía Feminista. Es autora, es coautora de varios artículos en revistas arbitradas, documentos de trabajo y participa en la redacción de varios capítulos del libro. Estamos afortunados pues, de contar con Alma en esta oportunidad. Para empezar, quiero dar un pequeño contexto para aquellas personas que nos acompañan en este webinar de dónde vamos, hacia dónde vamos. Para entender este contexto de nuestra conversación, vale la pena resumir dónde nos encontramos. Las mujeres están en una situación de desventaja desde que empezó esta crisis. Presentan una menor participación laboral, les afecta más el desempleo y se concentran más en sectores vulnerables y de baja productividad. Por otro lado, la crisis exacerba la informalidad del trabajo al que han estado sometidas históricamente y ha evidenciado la segregación ocupacional por razón de género, concentrándose en sectores económicos menos especializados, más precarios y con mayor vulnerabilidad. Desigualdades estructurales que hoy se han profundizado frente a las medidas de cuarentena y distanciamiento social tomadas para la contención del virus y que se profundizan con la realidad que viven las mujeres frente al trabajo de cuidado no remunerado. De acuerdo a diferentes estudios, se demuestra que las mujeres asumen 3 veces más que los hombres el trabajo del hogar y cuidado no remunerado, alejándolas aún más del mercado de trabajo. Siendo América Latina y el Caribe la región con mayores niveles de desigualdad, entre el 2002 y el 2017 se produjo un aumento del índice de feminidad de los hogares en situaciones de pobreza que alcanzó a 113 mujeres por cada 100 hombres. Esto es un estudio de la CEPAL del 2019. Todo apunta a que la crisis socioeconómica derivada de la actual pandemia acentuará la feminización de la pobreza en nuestro continente. El Global Gender Gap Report del 2020 indica que al paso actual tomará 59 años para cerrar las brechas de género en Latinoamérica y el Caribe. Los retos son enormes. ¿Cómo asegurar la reinserción laboral de la mujer sin retrocesos en los avances hasta hoy alcanzados? ¿Qué desafíos plantea la emergencia de los cuidados frente al empoderamiento económico de las mujeres? ¿Cómo impacta la crisis económica en la vida de las mujeres? Son estos temas los que buscaremos perspectivas de análisis que contribuyen a la toma de decisiones en torno a la reactivación económica de la región para asegurar que las mujeres
no se queden atrás. Vamos con la primera pregunta. Vamos a ver, Alejandra. Sabemos que esta pandemia está teniendo impactos económicos de dimensiones muy graves para nuestra región, pero siempre nos queda como desafío pensar esto desde las distintas desigualdades. ¿Por qué esta pandemia está afectando particularmente el empoderamiento económico de las mujeres? ¿Qué está señalando la Comisión Interamericana de Mujeres en este sentido? Bueno, muy importante el punto de partida. Lo primero que tendría que señalar es la importancia del empoderamiento económico para las mujeres. Justamente desde una perspectiva de las voces de las mujeres, cuando uno habla en términos generales con todas las mujeres, lo que señalan es la necesidad de que su trabajo sea valorado y por tanto remunerado. Y se dan cuenta que aquí está un núcleo esencial de la reivindicación feminista estructural, que es la ruptura de la segmentación sexual del trabajo, de que nos mandaran al mundo de lo privado sin paga, sin considerarlo trabajo, y estar en el mundo de lo público con el trabajo remunerado. Y señalo esto porque a veces por natural lo dejamos de ver y es un punto de vista y es el punto de partida para muchas de las reivindicaciones en la materia de empoderamiento económico. Pero también hay otro elemento que quisiera hablar sociológico del empoderamiento económico, y es que cuando una mujer tiene una posibilidad de autonomía, de independencia económica, eso tiene un efecto dominó sobre los otros niveles de autonomía y empoderamiento. No es lo mismo para una víctima de violencia poder poner un límite a una relación abusiva si tiene un 5 en la bolsa para poder decidir. O sea, lo que estoy señalando es que tiene un efecto importantísimo en la dinámica de las mujeres y en la vida de las mujeres. Pero también quisiera señalar que tiene un impacto muy importante la presencia de las mujeres en todo el desempeño de la economía. No solamente años de socialización en el mundo de lo privado, las mujeres nos dan unas ventajas comparativas que cuando llevadas al mundo de lo macroeconómico y de las empresas y del espacio público, tiene unas ventajas que le permiten dar y empujar la economía desde otro lugar. Pero además somos la mitad de la población. Bien dice Ricardo que estamos en unas brechas que antes de la pandemia ya de por sí eran importantes entre los hombres y las mujeres, y que en este periodo las cifras son mucho más desalentadoras que las que teníamos. De por sí ya era precaria la participación laboral de las mujeres en nuestro mercado, no pasaba del 60% frente a más de un 90% de los hombres. Y bueno, bien señala Ricardo, en niveles de informalidad, en los lugares más precarizados, sin seguridad social, en los lugares que además ha tenido una fuerte concentración y impacto de la pandemia, como es el sector turismo, como es el trabajo doméstico. Los datos dicen, por eso, lo que en trabajo doméstico, con el statement de quédate en casa y con la burbuja familiar, ha expulsado a más de 18 millones de personas del trabajo doméstico de sus trabajos, y de estas 7 de cada 10 son mujeres. De manera que lo que estamos hablando es realmente de un impacto muy importante. Y quisiera en esto hay una serie de brechas, están las brechas que ya se señalaron, pero bueno, que lo financiero es una brecha importantísima. Las mujeres no accesamos igual a lo financiero, a lo fiscal, estamos en la ruralidad. O sea, todas estas son brechas que están en el mundo del empoderamiento económico y que atender. Pero como Comisión Interamericana de Mujeres y preguntas que hemos dicho, hemos señalado la importancia de entender la integralidad en todas estas brechas, pero hemos señalado que hay un tema estructural que no podemos dejar de lado y que quisiéramos colocar en la discusión de una mejor manera. Y es que la precariedad laboral y la imposibilidad o posibilidad de la reinserción de las mujeres en el mundo económico remunerado se explica y tiene un eje fundamental
en los roles de género y en las responsabilidades de cuidado asignadas a las mujeres. Y esto que tiene una penalidad de género, decimos nosotras, en el sentido que se ha visto como natural, es casi asociado a esa maternidad de las mujeres, a la identidad de las mujeres, el cuidado se ha asociado a esa identidad y por tanto se ha invisibilizado y por tanto se le ha negado esta valoración económica que ha tenido el cuidado. Y entonces por eso hay que, cuando conversamos de estas cosas, Ricardo y las personas que nos escuchan, lo primero que hay que entender es que cada una de nosotras necesitó cuidado o va a necesitar de los cuidados. Y esta ubicuidad le llamamos porque ha estado presente en la vida cotidiana de cada una de nosotras. Y ya no es solo los niños o las niñas a quienes requieren cuidado y cuidados, son las personas adultas mayores, son las personas con algún tipo de discapacidad. Y entonces lo que estamos ubicando y colocando en el centro de la reflexión es que así como hay una ubicuidad de los cuidados permanente en toda la trayectoria de vida de las personas, hay una ubicuidad de las mujeres ejerciendo el cuidado. Y este cuidado que debería ser colectivo y que debería ser no familiar, ha resultado ubicado solamente en este espacio. Pero si ya el problema de los cuidados era realmente una situación importante, impactante para las mujeres y las encuestas del uso del tiempo bien señalaban que más de entre 30 y 45 horas semanales dedicaban las mujeres a los cuidados, con la pandemia y con este statement quédate en casa y donde todo ocurre ahora en la casa, entonces las mujeres hemos tenido una sobre trabajo en la dimensión de los cuidados. Y aquí, como Comisión Interamericana, y para plantear un poco lo que estamos entendiendo de la dimensión que está afectando los cuidados, hemos señalado que hay por lo menos 10 patrones nuevos de cuidado que profundizan estas desigualdades con ocasión de la pandemia. La primera que señalaría en 2 minutos para poder nada más plantear la dimensión de cómo estamos entendiendo la situación, es lo que sucedió con el cierre de las escuelas y colegios y todo lo que es la nueva concepción de una educación a distancia, muchas veces no preparada para enganchar a los menores de edad y las mujeres están permanentemente durante estos procesos sentadas a la par de los hijos e hijas sosteniendo estos procesos educativos. El concepto de burbuja familiar es insuficiente para atender el cuidado y entonces las personas que trabajaban como servicio doméstico remunerado fueron excluidas, además del impacto que eso tiene económico en estas mujeres que están en pobreza y caerían a pobreza extrema. Lo cierto es que entonces las mujeres se dejaron en soledad este cuidado que a veces compartían con estas otras mujeres. Los servicios esenciales están sobre trabajando en horas y jornadas adicionales y son las mujeres quienes están en el 80% de la primera línea de estos servicios y por tanto esos cuidados están siendo trasladados a personas de sus mismas burbujas como otras menores de edad o personas adultas mayores que no están listas para hacer este trabajo de cuidados. También hemos hablado de la expansión del teletrabajo. Muchos de nosotros estamos sentadas desde nuestra oficina haciendo teletrabajo y saliendo a media jornada a atender todas las cosas también derivadas del mundo de lo privado.
estamos hablando de que las personas adultas mayores, y no las que requieren atención porque ya estaban enfermas, sino esas adultas mayores totalmente independientes con ocasión de la pandemia, tienen nuevas dependencias. Por ejemplo, no pueden salir ni siquiera a hacer las compras de sus necesidades básicas, y eso lo tienen que hacer entonces quienes se conforman como sus cuidadoras, que son las mujeres, las hijas, las hermanas, etcétera. Y todo esto está sucediendo con un impacto enorme en la salud mental de las mujeres, está sucediendo sin corresponsabilidad en la casa, en lo laboral y en el mundo de lo público, y por eso hemos señalado que ya la elasticidad que tenía desde el punto de vista sociológico los tiempos de las mujeres, ya no hay más elasticidad, no alcanza el tiempo, y entonces te estamos proponiendo y colocando como el mainstreaming de la posibilidad de la reconstrucción y de la nueva normalidad en la que las mujeres, para poder estar en ese espacio y ser la mitad del talento humano que va a sacar la economía de nuestros países, requiere resolver prima facie el tema de los cuidados y socializarlos. Esta es la reflexión con la que estamos partiendo en el tema de empoderamiento económico. Muchísimas gracias, Alejandra. Definitivamente lo que tú traes es lo que llamaríamos en inglés una importante sense of urgency. Señores, hay que prestar atención a lo que nos dice Alejandra. Hay una carga desproporcionada socialmente. Eso ha sido histórico, hemos hecho muchos avances, pero esta pandemia lo que ha hecho es retroceder nuevamente este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué esa carga desproporcionada de lo que tiene que hacer la mujer, no solamente desde la perspectiva del hogar, sino en el trabajo? Eso definitivamente hay que atacarlo de una manera frontal, y lo que estamos tratando con este webinar pues es a la final tratar de crear una concientización de la realidad de lo que está pasando. Muchas veces por ignorancia, muchas veces por descuido, pero señores, eso no puede obviarse. Es una realidad que hay que tratar de entenderla, hay que atacarla y buscarle soluciones. Entonces yo lo que creo es que socialmente este desbalance es inaceptable. Sencillamente es inaceptable porque ¿por qué? ¿A cuenta de qué? Eso tiene que sencillamente tenemos que seguir con el desarrollo que se había venido logrando, acelerarlo todavía más y no permitir que esta pandemia pues sea un retroceso en el cual pues sencillamente no hemos podido o aceptamos que por la pandemia pues volvemos a retroceder todo lo que se venía haciendo. Alma, tú has venido investigando sobre las dimensiones de género de las crisis financieras globales. Actualmente, aun cuando es consecuencia de una contingencia sanitaria, estamos frente a una crisis económica con repercusiones que ya habían o hablan de retroceso en los avances logrados hasta ahora para la reducción de la pobreza. ¿Cuál es la lectura que haces de esta crisis respecto a otras desde la perspectiva de género? Bueno, buenos días a todos y todas y gracias por esta invitación. Para responderte, en primer lugar, señalar que por varias razones, esta es una crisis multidimensional, con particularidades respecto a otras, global, y que todavía nos mantiene en la incertidumbre respecto a su duración y sus consecuencias. Las desigualdades económicas y sociales de nuestra región constituyen el escenario sobre el cual opera la pandemia, y ustedes ya han hecho referencia. Estas desigualdades, por lo tanto, condicionan la situación en que se vive la pandemia, y también si se supera y cómo se supera o no la crisis, y también las políticas públicas que se diseñen y que se apliquen para resolver esto de la mejor manera. Esta situación, por supuesto, afecta más, viene afectando más a los trabajadores y trabajadoras del sector privado que del público, a los y las trabajadoras informales que a los formales, es decir, a quienes no han logrado tener un sostén de ingresos durante toda esta etapa, ni capacidad de ahorro previo para poder sostenerse. Por tanto, las desigualdades no solamente pueden ampliarse, sino crearse nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? El caso de la problemática asociada a la conectividad, es decir, entendida como el servicio de banda ancha, con una velocidad adecuada,
y la tenencia de dispositivos de acceso. Según CEPAL, en 2019, el 66,7% de los habitantes de la región tenían conexión a Internet al comienzo de la pandemia. El tercio restante tiene un acceso limitado o no lo tiene a las tecnologías digitales, debido a su condición económica y social, en particular su edad y localización. Esto está condicionando de diferente manera a los distintos grupos poblacionales en términos del derecho a la educación, el derecho a la salud y el trabajo, al tiempo que pueden aumentar las desigualdades socioeconómicas. Esto es clarísimo, ¿no? Es decir, ¿quiénes tenemos posibilidades del home office o del teletrabajo? Hay gente que no tiene en este momento dinero para pagar el acceso a Internet o pagar la luz o todo lo que se requiere. Igual ha pasado con la no presencialidad en la enseñanza. ¿Quiénes pueden hacerlo? Todo esto ha llevado a que CEPAL considere que la desigualdad medida por el índice de Gini podría pasar de 0,509, 0,50, 51, a 0,57, es decir, un vuelco altísimo, es decir, un retroceso a la situación de inicios del siglo XXI. Es decir, todos estos años una marcha atrás. La crisis, o las crisis en general, nos han mostrado, por una parte, cómo la pobreza aumenta rápidamente dada la caída en el nivel de actividad económica que reduce los ingresos laborales, los cuales son la fuente más importante de ingresos para las grandes mayorías de hogares y personas. El aumento de la pobreza es rápido, y aunque la recuperación de las economías no sea lenta, que no creo que sea el caso de esta crisis, las pérdidas que puedan haber sufrido en términos de calidad de vida las personas, en particular los niños, no permiten hablar siempre de una verdadera recuperación. ¿Qué quiero decir? El que dejó de ir a la escuela, perdió. El que no comió, perdió. Entonces, las economías se recuperan, la gente, las personas es otra cosa. El aumento del desempleo en esta crisis se ha dado a lo largo y ancho del mundo, es verdad, pero la desprotección social característica de los países latinoamericanos agrava enormemente la situación. Por otro lado, el amortiguador común durante las crisis, que es el empleo informal, no registrado en la seguridad social, al margen de los beneficios sociales legales, es decir, ante el desempleo, las estrategias de sobrevivencia de los individuos y los hogares consisten en diferentes formas de generación de ingresos. No sé, la venta callejera, cocinar en los hogares, arreglos domiciliarios, todo lo que ya conocemos muy bien en América Latina. Esta crisis, en la medida en que es primero una crisis sanitaria, tampoco ha permitido la salida de la informalidad, ya sea por el confinamiento, cuarentena, toque de queda, diferentes tipos de restricciones. Es decir, todas esas medidas que se han adoptado para asegurar el distanciamiento físico y social. Y esto hace una diferencia bien importante con la de las otras crisis, y por eso esta probable y posible ampliación de desigualdades. Por otro lado, los impactos sobre el empleo son diferenciados por sexo. Hoy temprano ya lo mencionaban, el tema de la segregación laboral horizontal, de manera que como no pega por igual en todos los sectores, tienen un impacto heterogéneo desde el punto de vista sectorial, y ha sido mayor en actividades como comercio por mayor y menor, hotelería y gastronomía y todos los servicios asociados al turismo, debido al cierre de fronteras, bueno, fronteras nacionales y fronteras dentro de los países. Fíjense que más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación de la región es femenina. Ciertas industrias manufactureras, servicios inmobiliarios y otros servicios administrativos. Este conjunto de sectores laborales en numerosos países tienen una alta representación femenina, como se ha dicho. Además del caso de que las mujeres, como creo que también lo mencionaba Alejandra, están en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria y se encuentran expuestas a mayores riesgos de infección, ya que representan el 72,6% de las personas ocupadas en el sector de la salud a nivel de toda la región. Por supuesto,
dada la precariedad laboral en la que generalmente se ocupan, tienen menos probabilidades las mujeres de beneficiarse de las medidas de protección social que en algunos países se han instrumentado. Deberíamos decir que esta mirada de género es importante, muy importante, más que nunca en estas condiciones, de que sea de carácter interseccional. Es decir, de que considere muy bien los estratos socioeconómicos y también los grupos poblacionales, por ejemplo, indígenas y afrodescendientes, que se encuentran en una peor posición frente a una serie de temas para enfrentar la pandemia. Como lo hemos dicho, incluso ese quédate en casa, ni siquiera es para todos y todas, ¿verdad? Porque hay una cantidad que no tenemos casa, o que si tenemos casa, entonces no hay distanciamiento social, porque todos vivimos en una sola pieza, etc. Entonces, la crisis derivada de la pandemia, creo que Alejandra ha sido muy potente en esto, tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres, ¿no? Hay una sobrecarga de trabajo no remunerado, hay un aumento de la pobreza y la precariedad laboral, se enfrentan a un acceso limitado a los servicios públicos y a un financiamiento insuficiente por parte de los estados para implementar políticas de igualdad de género. Si en general los estados han sido bastante remisos a hacerlo, en este momento, cuando los esfuerzos por disminuir los déficits en algunos países son muy grandes, en otros no se comprende la importancia de que todas estas políticas tengan una mirada de género. Entonces, se nos dan respuestas del estilo, es que ahora lo importante es combatir la pobreza, como si tener una mirada de género y combatir la pobreza se contradijeran, todo lo contrario. Todos estos temas, con una mirada de género, podrían claramente complejizarse en su diagnóstico y ampliarse en sus posibilidades. Bueno, me estoy deprimiendo, ¿no? Quiero decirle a tanto a Alejandra como a Alma que estoy entrando en una profunda depresión con esto que me están contando, me está desequilibrando emocionalmente, porque estoy completamente de acuerdo, pero quiero ver si es posible en este diálogo darle la vuelta. Señoras, ustedes son la fuerza, ustedes son las que de una u otra manera tenemos que estar en la posibilidad de dar un mensaje positivo a todo esto que está pasando. No hay duda, no vamos a tapar la realidad, no vamos a tratar de pretender que esto no está sucediendo. Le voy a preguntar algo a las dos. Cuando superemos la pandemia, cuando logremos reactivar la economía de los países, cuando no sabemos, pero vamos a ser optimistas nuevamente, esperemos que sea relativamente pronto. ¿Cómo pueden los estados, cómo puede el sector privado, cómo puede la sociedad asegurar que las mujeres no vuelvan a quedar relegadas de la reinserción laboral? ¿Qué propuestas trae la academia, la agenda política feminista, para que no haya un retroceso de las mujeres en sus derechos económicos? ¿Hay algo? ¿Podemos ver esto? O sea, yo soy optimista por naturaleza y siempre creo que cada reto es una oportunidad. Este es un reto extraordinario de magnitudes inimaginables. Nadie nunca se podría haber imaginado que el mundo entero se iba a paralizar. Hasta ahora siempre las paralizaciones habían sido regionales, había un fenómeno en alguna parte o en otra, pero de repente está el mundo parado. Entonces, ¿qué mensaje tienen ustedes? ¿Qué pueden los estados, el sector privado, la sociedad? ¿Qué puede hacer la academia? ¿Cuál es la agenda política feminista para que no haya un retroceso de las mujeres en sus derechos económicos? Vamos a tratar de darle un toque positivo a esto. Alejandra, Alma, ¿qué nos cuentan? Bueno, Ricardo, yo comparto que en medio de tanta impacto, tanta elemento negativo, tanto dolor y tanta desigualdad, porque esta palabra ha estado describiendo lo que pasa en la región y ahora se ha exacerbado, es la región más desigual del mundo y las consecuencias están entonces marcando y haciendo más visible esta desigualdad. En efecto, yo en medio de esto comparto que hay una oportunidad. Y una oportunidad significa entender que la pandemia no es solamente un tema sanitario, tampoco es solo un tema de orden económico.
o de reordenamiento de los juegos internacionales y de los poderes internacionales, sino que también es un espacio para renovar, para volver a colocar los pactos de género. Y esa es una luz en el camino, porque realmente cuando las mujeres colocamos los temas de género, la perspectiva de estos impactos diferenciados sobre hombres y mujeres, y cómo esto fue institucionalizado en la estructura de una sociedad que lo entendió así, que creyó que dejándonos en el mundo de lo privado, que no pagando lo mismo por lo que hacemos, que los emprendedurismos no tengamos bienes para poder pedir financiamiento, que todas estas cosas que nos pasan, que somos las principales víctimas de violencia y que entonces no estamos colocando esta pandemia de la violencia en esta otra pandemia de mejor manera para entender lo que está sucediendo, que todo esto pueda tener en el marco de un concepto claro de igualdad, un espacio distinto y hacer una ruta diferente. Y aquí en esta ruta yo quisiera colocar por lo menos 3 elementos que me parecen muy importantes. Hay que entender todas las brechas para poder hacer acciones afirmativas y vuelvo a colocar que esta es la estrategia. No es posible que la política siga sin darle una visión particular a lo que pasa con las mujeres y haciendo colocar acciones dirigidas a eso. Y tendría que plantear como punto de partida que mientras las mujeres no estamos tomando decisiones, la agenda de las mujeres no está ahí. Si nosotras estuviésemos dirigiendo los comités de crisis, que por cierto en la región solo 2 ministras de la mujer están en los comités centrales de crisis y todo lo demás está en lo que se entiende la agenda tangencial o paralela, entonces bueno, nuestra agenda no está de mejor manera y eso tiene que ver con nuestra participación. No en vano, de los 12 países que están manejando de mejor manera la crisis mundial, 9 de esos países están dirigidos por mujeres. Algo están haciendo bien estas mujeres y son esas habilidades que decía que eran diferenciadas y que, por ejemplo, cuidar, que ha sido histórico para las mujeres, es ahora una necesidad histórica en el mundo de lo público para protegernos frente a la muerte, frente a la pandemia. Bueno, entonces este es un elemento, es decir, que las mujeres tomemos decisiones, que estemos sentadas, que digamos lo que estamos viendo y que hagamos esta mirada desde la agenda de las mujeres. El otro tema me parece, digamos, algunas de las brechas por hacer un mensaje general, el tema de que todos los países de la región con economías como están en este momento, están pidiendo créditos internacionales. Estos créditos internacionales están llenos de medidas que tampoco están haciendo una diferencia entre hombres y mujeres, que tienen que hacerla para poder, con estos nuevos ingresos frescos, tratar de llevar medidas a las mujeres. Hay que hacer reservas presupuestarias para poder reactivar esta economía a través del empuje a los emprendedurismos y algunas acciones estratégicas para las mujeres. Esto me parece muy importante. En lo rural, por ejemplo, hemos estado conversando las brechas de lo rural, lo que está sucediendo con las mujeres. Cuando uno puede ligar todo este trabajo de las mujeres que no tienen ni la tenencia de la tierra, ni bienes para poder, ni se les llama agricultoras a veces, porque todo lo que es la economía agrícola familiar, las mujeres se desdibujan y solo los hombres aparecen. Pero bueno, también aquí una puede hacer una política pública dirigida a la seguridad alimentaria y créanme que son las mujeres quienes tienen esa historia y ese conocimiento en el cuidado del agua, de las semillas, de empezar a generar en momentos en que el comercio y la globalización están paralizados y entonces hay un momento de inflexión de seguridad alimentaria muy importante y también uno puede dirigir el consumo en pactos de género donde pueda uno responsablemente decir que hay que comprar en cierta dirección porque el consumo decide. En lo financiero, hay que hacer muchas cosas, pero lo primero es entender que las mujeres no tenemos la tenencia de la tierra para poder poner los avales. Entonces hay que hablar de avales diferenciados. Hay que hacer una discusión de qué significa para lo financiero
el que las mujeres tengamos una buena disposición para el pago. Hay estudios y hay modelos maravillosos, el Banco de las Pobres en India, en Asia, y cómo estas mujeres sin recursos siempre devuelven los dineros que les prestan, y bueno, y los avales están fundamentados en otra cosa que no sea la tenencia de los recursos materiales, porque las mujeres no lo tienen. Hay una serie de elementos que hay que hacer y por supuesto, colocar los cuidados en el centro de la reflexión. Porque en la nueva normalidad nosotras requerimos salir a esa economía informal, a las empresas, requerimos salir al trabajo remunerado. Requerimos entonces que la participación laboral de las mujeres sea remunerada, que el mundo de lo público capte a las mujeres, porque si no sería una pérdida del talento humano impresionante para las economías, para las empresas, pero también para la reconstrucción y para los países. Y déjenme decirle aquí que hay entonces una línea económica muy importante también en la lógica de la economía de los cuidados. Cuando las mujeres cuidamos, y la experiencia que tuvo la América en traducir las encuestas del uso del tiempo, después de que dijimos que gastábamos más de 40 horas a la semana haciendo esto, el segundo momento histórico que decidimos en la región fue ponderar esto en relación con las cuentas del Producto Interno Bruto. Y les llamamos cuentas satélites. En la mayoría de la región, en Costa Rica, en Chile, en México, son administradas estas cuentas satélites por los bancos centrales, para darle a esta la medición misma que tienen todas las cuentas asociadas al Producto Interno Bruto. Y estas cuentas van desde un 17 hasta un 25% de lo que significa si fuera digamos, de lo que significa su ponderación en términos de incidencia en la economía. Y aquí entonces transformar y visualizar este tema de los cuidados desde la perspectiva de una economía de los cuidados, de entender que Ricardo, Alma, a quien saludo, y porque empezamos sin saludarnos, y agradezco que estemos en este espacio conversando juntas, y todas las personas que nos oyen, nosotras mismas, no podríamos estar aquí si no es porque existe una plataforma que está cuidando. Y entonces a este cuidado ya hay que dejar de llamarlo una naturalización de las acciones de las mujeres, hay que llamarle un derecho, hay que llamarle una responsabilidad del Estado, hay que llamarlo a la corresponsabilidad social de las empresas, hay que colocarlo como un eslabón en las cadenas de valor, y que hace que el último, el gerente, la CEO, la que está representando en el top de la empresa, entienda que está ahí porque hay una cadena de cuidado que le permite resolver un tema estructural. Es resignificar lo que estamos haciendo las mujeres, darle un valor de derecho y de contenido económico para poder empezar a dimensionar distinto lo que hacemos y nuestro talento en este proceso. Por supuesto que aquí se requieren 3 elementos básicos. Uno, un Estado que haga los sistemas de protección social y entienda los cuidados en los sistemas de protección social. Las familias no son suficientes para seguir haciéndolo, y eso significa cobertura progresiva que vaya hasta la universalidad. No puede ser que empiecen los que tenemos cuidados, sistemas de cuidados a los 5, a los 6, 7 años. ¿Qué pasa con toda la primera infancia? Eso es muy importante. Hay que hablar de esto en los sistemas de protección social, como parte de los sistemas de protección social. Hay que hablar de la cobertura, de la eficiencia, de la calidad, de todo este tema cuando hablas de este sistema. Hay que hablar de los hombres y cuál es el rol de los hombres frente a los cuidados. Aquí nos falta alguien en el mundo de la familia, y nos falta alguien en un proceso de
reentender la masculinidad y reentender la asociada también a los cuidados. Muchos lo están haciendo, preocupamos que sea el 100% de los hombres para que esto que era individual en las mujeres empiece a ser colectivo en la familia y colectivo en el afuera. Y por supuesto que hay que convocar a todo el sector privado. El sector privado es el que genera el empleo, es el que tiene una serie de medidas que puede hacer licencias, puede hacer acciones afirmativas, puede hacer medidas que flexibilicen cuando hay cuidados, puede poner centros de cuidados. Hay una serie de temas que se pueden hacer. De momento, además, como OEA, como organización multilateral, desde el secretario general hasta la Comisión Interamericana de Mujeres, hemos pedido que se hable de una emergencia global de los cuidados para poder colocarlo como un eje transversal y que esas otras brechas puedan ser asumidas por hombres y mujeres. Si no se hace de esta forma, si no se resuelve de primero este tema que estamos colocando, las mujeres no podemos migrar al mundo de lo público. Así es que si hay rutas, esas rutas requieren voluntad política, esas rutas requieren alianzas estratégicas y esas rutas requieren de una alta vocería, como lo está colocando la Comisión Interamericana de Mujeres, para hacerlo visible, porque es impresionante, Ricardo, y la gente que me oye, cuando colocamos este tema, la gente nos dice, ¿de qué están hablando? De un temita de este tamaño. Ignorancia, ignorancia. Es absolutamente estratégico y por eso estos espacios y estas alianzas me parecen vitales. Estamos de acuerdo, hay mucha ignorancia sobre el tema. Alma, cuéntanos. Bueno, me gustaría comenzar con una reflexión un poquito más general, ¿no? Y que tiene que ver con que estas desigualdades a las que hoy nos enfrentamos, claro, con mayor virulencia que en condiciones normales, no son accidentales. ¿Qué quiero decir con esto? Hacen parte de esta manera de funcionar el sistema económico que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, cuando las mujeres, ¿no?, somos discriminadas porque tenemos un salario inferior al de los varones por el mismo trabajo, no es casual, no es irrelevante, y tampoco es solo un problema cultural, es un problema económico, es un problema que hace al funcionamiento del sistema. Pero yo creo que justamente esta situación que nos toca vivir nos plantea una pregunta muy grande. ¿Hasta dónde se puede seguir funcionando así? Es decir, ¿hasta dónde esta crisis nos permite cuestionarnos respecto a muchas dimensiones de la vida social? ¿Hasta dónde podemos seguir explotando a los seres humanos, a las mujeres, para poder mantener la civilización? ¿Hasta dónde se puede explotar la naturaleza? Es decir, a mí me parece que esta multidimensionalidad de la crisis nos permite conocer estas dimensiones y ver cómo se entrelazan, cómo no es caprichoso que se haya puesto, como lo hacía recién Alejandra, el énfasis en el tema de los cuidados y en la igualdad de género. Para que las mujeres no queden relegadas, como planteaba Ricardo, hace falta que se tomen desde ya políticas que no profundicen las diferencias entre hombres y mujeres y también entre mujeres. Esta es una cosa a la cual hay que prestarle mucha atención, porque hemos visto en las últimas décadas que algunas brechas de género se han ido achicando, y sin embargo han ido ampliándose algunas brechas entre mujeres, y sobre esto hay que poner el ojo. Se ha mostrado la importancia de lo que las economistas feministas hemos llamado economía del cuidado. Es decir, este conjunto de actividades y de actores sociales que se conjugan precisamente para funcionar en esta economía del cuidado, que es la que nos asegura, o no nos asegura, el bienestar y el desarrollo. Y desde una perspectiva feminista, es muy importante poner sobre la mesa también que en esto de los cuidados
No hay unos que son dependientes y otros que somos independientes. Somos todas y todos interdependientes. Es decir, no existe el individuo empoderado que nos cuenta el enfoque convencional de la economía, que toma decisiones, que puede elegir trabajo u ocio, que puede esto, que puede el otro, que no se baña, que no creció, que no existe, como dice un economista, Julie Nelson, se parece a un hongo, ¿no? Un día abrís los ojos y ya está grande y puede funcionar. Entonces, no existe, es decir, no hablamos algo pequeño cuando hablamos de los cuidados, hablamos de que es la base de la reproducción de la fuerza de trabajo. Esto quiere decir prepararnos cada día para ir a trabajar al otro día, así seas el gerente financiero o seas un peón de la construcción, pero también todo lo que hace para que las generaciones de trabajadores se puedan reproducir. Y nosotros en América Latina estamos en problemas con esto. Estamos en problemas por muchas razones, porque la sociedad no se hace cargo de manera corresponsable de todo esto. Se nos ha hecho cargo a las mujeres, y a las mujeres también se nos hace cargo de sostener la economía de los hogares, y también se nos hace cargo de ser jefas de hogar cada vez en mayor cantidad. Entonces, había planteado una reflexión primera, un poco más grande, y ahora planteo la segunda. Tenemos que entender que las actividades del cuidado tienen que basarse en la corresponsabilidad. Familia, sector privado, Estado, hombres, mujeres. Es una actividad que va más allá de las responsabilidades familiares o personales. Es una responsabilidad de las políticas que están inspiradas en el desarrollo humano. No podemos pensar en políticas orientadas al desarrollo humano si no consideran esta importante dimensión. Es decir, percibir las ventajas de la igualdad para el desarrollo de la vida, para la lógica de la vida y no del capital, debería ser, en mi opinión, el principal aprendizaje de esta crisis. Es decir, no es secundaria la protección social, no es secundario el acceso a la salud, no puede quedar ligado a las fuerzas del mercado, porque el mercado solo reproduce lo que ya conocemos. Entonces, queda claro que la salud, la economía y la protección social deben ir de la mano, pero no solamente para salir de esta pandemia, sino para prevenir futuras pandemias, porque esto no se va a acabar acá, o por lo menos hacer que los países de la región queden en mejores condiciones para enfrentarlas. Si esto o algo de esto lo pudiéramos aprender y aplicar, podríamos sentar las bases para una sociedad más justa, empezando por la justicia de género, y al mismo tiempo permitiría a la región tomar la senda hacia el desarrollo sostenible, lo cual resulta también fundamental. Es decir, tenemos que compatibilizar, no es que acá hay un problema de mujeres, no es que acá hay un problema de cuidados, y por otro lado hay otra gente que se quiere ocupar del desarrollo económico y social. No, están entrelazados, compatibilizados. Los derechos económicos de las mujeres históricamente se han visto recortados por razones de discriminación, por patrones culturales que sostienen sectores de privilegio, y razones que se han entrelazado con otras que sostienen las grandes desigualdades económicas y sociales de la región. Para finalizar, la recuperación de esta crisis, yo entiendo que requiere implementar un conjunto de medidas de mayor plazo y profundidad, algunas de las cuales ya ha desarrollado muy bien Alejandra, no me voy a detener, que tienen que ver con la salud, la protección social, la formalidad de la economía y del empleo, el fortalecimiento de la protección y atender las vulnerabilidades de las poblaciones y territorios específicos, desde un enfoque de derechos y de género, sensible a las diferencias, que incluyan, como se han mencionado, políticas de cuidado y mecanismos que busquen abordar las barreras y las necesidades específicas de los diversos grupos poblacionales. Y ahora sí, para terminar, me gustaría señalar que el empoderamiento económico de las mujeres es un proceso atribuible a factores externos e internos.
requiere la posibilidad de tener igualdad de oportunidades para obtener ingresos propios, pero no a cualquier precio, no cualquier empleo, ni bajo cualquier condición. Es decir, hay una cantidad de formas de obtener ingresos que no nos permiten construir procesos reales de empoderamiento, es decir, de este empoderamiento que sea económico, pero que se relacione con el resto de las dimensiones del empoderamiento de los seres humanos. No es solamente un problema económico, es cultural, es social, Así es. requiere trabajar hacia cambios en diferentes dimensiones que garanticen la igualdad de oportunidades, de trato y de resultados. Fantástico, fabuloso. Es realmente impresionante el resumen, oírlas a ustedes dos hablar, pues es sencillamente muy motivador. Yo les quiero contar brevemente que la Universidad de Georgetown nos hemos tomado este tema muy en serio. Nos hemos tomado muy en serio desde la perspectiva que explícitamente hemos hecho un esfuerzo directo y palpable y medible de la incorporación de la mujer, no solamente en el número de profesores que vienen a la universidad, a la hora de contratar se toma muy en cuenta. Hemos sido muy explícitos en el número de estudiantes, tratar de mantener un balance, y una de las cosas en las cuales me ha tocado a mí participar directamente, lo cual estoy muy contento de los resultados obtenidos, es en los comités, que es donde muchas de las cosas que ustedes directa o indirectamente han mencionado, cuál es la composición de los comités dentro de la universidad. Y ha sido una regla bastante implementada de tener un balance. Pero señores, esto no es sencillamente que hay que obligarlo a hacerlo. El valor agregado es real. Tener la perspectiva de la mujer en todo es importantísimo. La mujer trae una perspectiva diferente y eso es un valor agregado que hay que tratar de potenciarlo, hay que tratar de posicionarlo. Y lamentablemente estamos quedándonos sin tiempo. Y ha habido una cantidad de preguntas que ya ustedes han respondido de una u otra manera, lo cual estoy contento. Yo estoy mirando las preguntas de lo que viene la gente. Y muchos dicen la importancia de lograr un mejor mercadeo, mejor data, mejor información al mundo para que la gente pueda visualizar directamente cuál es la contribución. Esto no es una posición de que no, mira, tennos lástima. No, esto no tiene nada que ver con eso. La equidad es necesaria porque el resultado a la final nos favorece a todos. Nos viene, el resultado final es un resultado de logro mejorado para todos, para que indirectamente se logran todas estas igualdades, es parte del proceso. Ahora les pregunto rápidamente, porque queda un minuto en todo esto. ¿Hay algún país, hay algún ejemplo importante que nos permita usarlo como un benchmark? Número uno y número dos, y todo eso lo tienen que responder en un minuto. ¿Qué mensaje positivo, señores? Recuerden que yo soy el eterno optimista, así que quiero de las dos, Alejandra y Alma, estoy deprimido todavía, quiero que sepan, lograron deprimirme de una manera profunda, no sé si rescatable, pero de todas maneras, rápidamente, ¿hay algo de algún país que podamos aprender, número uno? Y número dos, ¿qué mensaje positivo tienen en un minuto una y la otra? Alejandra y Alma, o Alma, Alejandra, como quieran, una de las dos. Las dos, pero en cualquier orden. Bueno, si me permiten, en la misma lógica que habíamos empezado, me alegra que impactarte y ojalá que todo el mundo esté impactado porque eso significa que estamos colocándolo bien. Y esto que decía del mercadeo, de cómo colocarlo y de hacer data, creo que es muy importante y en eso estamos. La CIM está produciendo conocimiento para los estados para que tomen decisiones y eso nos parece que es el trabajo que tenemos que hacer. En efecto, sí hay países que han manejado mejor la pandemia y señalaba que hay 12 países que son dirigidos que hay 12 países que tienen los mejores datos y 9 son dirigidos por mujeres. Es decir, miremos eso y parece que hay habilidades como la empatía, como cuidar, como tomar decisiones de manera horizontal oyendo a la gente para poder entender todas las cosas que están sucediendo. Y me parece que ahí hay un tema. Cerraría con la necesidad de que lo que se ha llamado nueva normalidad de verdad sea nueva
y no sea más de lo mismo, con la misma receta, con la misma gente, con la misma mirada, porque si no, no va a pasar nada y ahí sí nos vamos a sentar todos y no a llorar, sino a tomar las calles y a tomar lo que nos queda. Correcto. Si no podemos incidir. Y por eso ahora estamos haciendo el trabajo que nos toca y es que esa nueva normalidad tenga el apellido de igualdad, que esa nueva normalidad tenga lentes de género. Vamos desde la CIN a repartirle lentes a todo el mundo para ver Muy si bien. colocar este tema en el mainstreaming y entienden que no es un tema de las mujeres, es un tema de la igualdad y de un mundo mejor en el que todos podemos ser partícipes. Gracias, Alejandra. Alma, cuéntanos. Bueno, una reflexión súper breve porque se acaba y yo creo que sí que hay que ser bastante optimista porque esta misma reunión que estamos teniendo en este momento, esto mismo que tú has comunicado de tu universidad, nos pone en la situación de que hay cosas que están cambiando. Y bueno, iremos dando marcha atrás, marcha adelante y tumbos, pero sí creo que estamos avanzando. Así que yo nada, agradecerles muchísimo, me ha encantado esta actividad. A ustedes les agradezco infinitamente, creo que los concientiza a todos, sigan en sintonía, trataremos de hacer muchos más programas de esta naturaleza que nos cambien a todos y yo los voy a dejar con un quote de una mujer que ha sido muy importante y que está muy relevante en este momento en Washington. Georgetown queda en Washington y como saben, en este momento está todo el problema de la Corte Suprema. No voy a politizar, pero sencillamente quiero compartirles un quote de Ruth Bader Ginsburg, una señora que realmente revolucionó todo lo relacionado a la Corte Suprema, a las políticas de este país, y ella dijo lo siguiente: las mujeres habrán alcanzado la plena igualdad de género cuando los hombres compartan con ellas la responsabilidad de criar a la nueva generación. Así que, señores, con eso los dejo, cerramos, espero en una nota optimista, espero que hayamos creado una concientización profunda. Agradezco de una manera especial a Alejandra, Alma, porque sin ellas dos, pues, esto sería completo y absolutamente incompleto. Y bueno, señores, espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido y que cada uno de nosotros, pues, de ahora en adelante traiga su granito de papel o su granito de arena, más bien, para mejorar esa situación. Gracias, nos despido. Gracias. Y hasta la próxima.